Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este viernes de historia en la Grillotina. Como todo ya una tradición, este programa llega directamente a ustedes a través del 96.5 Dominio Radio, 100.9 Radio Naranjera y obviamente a través de Gamavisión. En Easy Televisión, Canal 80 y en todas las plataformas de Gamavisión de Dominio, usted puede escuchar este programa ya referente y pionero en cómo manejar la historia, con Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. Don Estimado Tito, Eder, qué gusto saludarte como siempre. igualmente, Un placer, un gusto. lujazo. Y sobre todo hablar de estas historias, de estos hechos que suceden en la comunidad, en Nuevo León, en México. Y aunque hemos abarcado temas de historia mundial, De todo un de poco, todo un claro. poco. Porque luego la gente nos dice, oye, no han hablado de este. Por ejemplo, un compañero de Allende que trabaja allá en Radio Naranjera. Oiga, no han hablado de la cuestión algo mística del uso de cierto ropaje de las iglesias católicas. Pues le dije, pues no, pero pues nunca, no se atraviesa en nuestra mente en ese momento, Claro. ¿verdad? Esta cuestión, pero ya que nos dices, bueno, pues voy a hablar, ya lo veremos más adelante. Y sobre estos asuntos, tú sabes que hay mucho de qué hablar, porque lo interesante y lo importante de la historia es que son hechos que todo la usamos, la historia la usamos, Claro. la memoria, siempre está recordando. Hay gente, oye, ya se vienen las fiestas navideñas o se viene, oye, ¿te acuerdas del año pasado que esto es? Pues eso es historia. Sí. La historia de un individuo, de una persona, de una familia, de una comunidad, y que lo que estemos diciendo ahorita ya mañana forma parte de la historia, Claro. ¿verdad? Eso es lo relevante. Aunque mucha gente quiera minimizarlo, no, todo el mundo va a eso. Y yo voy a otra cuestión. La memoria es muy importante, porque sin la memoria las otras facultades mentales no funcionan. Claro. Tienes que tener desarrollada esa facultad mental. Yo sé que se ha combatido mucho en nuestras escuelas, en el medio educativo, no, la memorización, pero es gran parte de las funciones intelectuales. Hay que ejercitar. Hay que ejercitarla y hay trucos. Cómo relacionar a una persona, a un hecho, a algo, basándote con otra cosa, ¿no? Cómo relacionarla para recordar de qué se trata, ¿no? Ir encadenando ciertas Sí. cosas de la historia con personajes y demás para tener un fácil. Claro. Así, fíjate que ahora, por ejemplo, nadie, o casi nadie ya se memoriza los teléfonos de nadie, porque Ah, no. tú dices, tú le hablas, ahí está. Pero a veces ni el nuestro. Sí. Y entonces tienes que relacionar esos números con algo de tu vida. Por ejemplo, un auto, la placa. ¿Cuál es el número de tu placa? Pues quién sabe. Pero si tú lo relacionas, bueno, termina en 71 con algo que esté relacionado con ese número y fácilmente te lo aprendes, ¿eh? Yo te voy a tener que ser franco, Tito, porque yo sí tuve, como decíamos cuando estábamos chiquillos, me tuve que machetear mi teléfono, mi número de celular para poder aprendérmelo, porque sí, Sí, no, sí. pues te marco. ¿Me vas a escuchar? Pues pásame el tuyo y aquí te lo escribo y te marco y ya lo guardas. Sí. Pero llega un momento en el que tienes que utilizarlo. Claro. Antes que no existía todos estos avances de los teléfonos, pues te aprendían mínimo 20 números de teléfono, que no eran celulares, eran fijos. Y aún cuando sale el celular que no traía pantallita, los primeros, Sí. la prehistoria de los celulares, podemos decir. Eran los ladrillos que le llamaban. O traías una libretita y ahí le picabas. La gente. Porque ni siquiera traía la pantallita para grabar el número, ¿no? Claro. Ahora ya es otro mundo. Esta maravilla de la tecnología que ya lo hemos platicado aquí, que tiene una historia muy interesante, muy interesante, cómo ha evolucionado y cómo seguirá evolucionando. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos espera? ¿Qué sigue? Pues a cada día te vas admirando, asombrando con nuevos inventos, ¿no? Justamente como lo estás diciendo, lo comentaba ahorita al inicio del programa, Tito, y si me permites presumirlo, por eso yo lo considero este programa al licenciado Mario Gámez y a ti, pioneros en cómo manejar y actualizar la historia, porque muchos nos habíamos quedado con la parte de la historia, es lo que ya sabemos y es inamovible, y ya no. Pero tú nos has dejado claro y el licenciado nos ha dejado claro con este programa que la historia ya se va actualizando. Fíjate, e incluso aquí, en nosotros, en Viernes de Historia, al principio del programa decíamos Luis Carvajal y de la Cueva. No, señor, pues ya muchos documentos los revisamos y la I no aparece en ningún lado. Afuera, la I.
Y luego, ¿y de la cueva? A ver, buscamos su genealogía. No, pues no hay ningún pariente de él anterior que se apellidara de la cueva. Se lo pusieron porque había mucho, ya lo hemos comentado. Así como, y hay que rectificarle. Claro. Ya no es esto. Los primeros programas, la tercera fundación de Monterrey, pues ya encontramos que no fue tercera, era refundación. En un acto completamente ilegal de Diego de Montemayor, que no tenía permiso para fundar. Entonces, bórrale, deja tú, y mucho de eso lo dejamos escrito también. Sí, No, hay que, oye, como afirmamos en tal escrito o en tal libro, pues ahora hay esto, a la luz de los nuevos descubrimientos de la historia en los archivos, y que ahora ya hay mucha facilidad también para consultarlos, siempre y cuando te lo permitan, porque todavía sí hay gente con muy mente cerrada, que tiene documentos o que dirige un lugar como algún archivo, alguna biblioteca, y creen que es de ellos. Y no lo abren al público. Si los documentos son públicos, fueron hechos con dinero del pueblo. Claro. Y son para el pueblo. Porque hay algunos que te ponen trabas. No, venga dentro de 15 días a ver si le damos permiso. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces yo creo que en ese sentido hay que luchar en contra de eso. Claro. No, y se necesita, Tito, tener el acceso a esa parte de la historia, porque luego desconocemos muchos hechos, muchos personajes que pues deberían de tener su reconocimiento y no lo tienen porque realmente no lo sabemos. Y uno cree que los alcaldes, los gobernadores o los diputados no le dan reconocimiento a un personaje o a un hecho porque no quieren, no. Porque no saben y no tienen la obligación de saberlo. Ellos andan metidos en que la inseguridad, la contaminación, en que el muro que están construyendo y la escuela y la limpia. Sí, Tito, ¿no? A lo mejor tantito sí, ¿no? Por bueno, la historia de tu municipio. Bueno, yo siempre he dicho que todo político debe conocer de historia. Exacto. Todo. Sí, claro. Todo funcionario también. Pues te debe decir, mira, cómo está el asunto, que hay algunos directores de las facultades, no tan solo de la pública, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra alma mater, sino del tecnológico, de las demás universidades que tenemos, UDM, URCU, todas estas, que no saben historia de su institución, menos de la facultad. ¿Cómo está dirigiendo? Y no sabes quién la fundó, quién la creó, cuáles fueron los esfuerzos. Qué increíble, ¿verdad? Claro. Fíjate, pues es que esta debe ser parte de un bagaje cotidiano, que lo manejen inmediatamente, ¿no? Pues bien, dentro de esto que estamos mencionando, hay algunos municipios que no tienen historia. Es que, por ejemplo, San Nicolás de los Garza, pues el archivo que tiene es muy pequeño por diferentes cuestiones ahí, se fue difuminando, se fue perdiendo. Hubo un incendio allá en los 90 del archivo de tesorería, quién sabe por qué causa sería. Y que se llevó parte del archivo histórico. Otras ocasiones hubo épocas en que no estaba bien resguardado, llovía y se mojaban los papeles, se echaban a perder. En otras ocasiones las ratas y las cucarachas y demás se lo echaban a perder, los mordían, los comían. Y las ratas de 2 patas son muy peligrosas. Sí, aparte. Se llevaban los documentos y los devolvían. Entonces, resulta, es que San Nicolás no tiene historia. ¿Cómo? No sabes lo que hemos rescatado de San Nicolás. Y es de una historia hermosísima. Algo difícil, ¿eh? Fíjate que Diego Díaz de Berlanga, que hizo la refundación con Diego Montemayor el 20 de septiembre de 1596, era el escribano, era el que redactaba todo, la carta de fundación y todo lo que dictaba Diego de Montemayor. Y resulta que a Diego Díaz de Berlanga le dieron esos terrenos de San Nicolás el 5 de febrero de 1597. Fíjate, entonces ahí, haciéndole cuentas de los terrenos que le dieron a Diego Díaz de Berlanga, resulta que fue el colonizador que más terreno agarró. El más ganón. Sí, yo creo que incluso que más que Diego, porque le hemos hecho la cuenta de las caballerías de tierra que le dieron, ya transformadas en hectáreas, 5,700 hectáreas. Para que la gente que nos está escuchando, nos está haciendo también por la televisión, por los medios digitales, 1 hectárea es una manzana de tierra. 100% son 10,000 metros, ¿verdad? Aunque en muchas manzanas tan diferentes, unas más chicas, más grandes, pero generalmente eran 100 varas por cada lado.
Una vara era 84 centímetros aproximadamente, perdón, 84 metros. Ok. No, tienes razón, 84 centímetros. Metros. Entonces, 100 varas eran 81 metros en cada lado, y es lo que es una hectárea, pero ya con medidas actuales una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Perdón. Entonces, le dan 5,700 hectáreas. Diego Díaz de Berlanga, este personaje interesantísimo, del cual Ovidio Villarreal, que dirige el archivo de San Nicolás, él de su peculio mandó a hacer una efigie, una pintura. Imaginando cómo era, porque no había fotos, no era imposible, no había ni una descripción física. Pero por ahí la tiene él y la tiene en su casa. Yo le digo, oye, no seas egoísta, sácale fotos y vamos a... es que la cara, ¿a poco la que tiene Diego de Montemayor, la que tiene Carvajal y del Canto y todos otros, son alegorías, ¿verdad? Claro. En este sentido, bueno, es un personaje que hasta los últimos años que iniciamos nosotros con este tipo de cosas, se le da un reconocimiento y ya tiene una gran avenida en San Nicolás que se llama Diego Díaz de Berlanga, ¿no? Principales, ¿sabes? Sí. Y yo en esta dirección yo creo que hay que reconocer a estos personajes. San Nicolás tiene unos inicios medio tormentosos, porque para 1605 muere Diego Díaz de Berlanga, ¿no? Y su esposa se queda con los terrenos. La esposa le sobrevive 30 años o más, 30 años. Al final los vende una parte a Pedro de la Garza, que de ahí va a tomar el nombre Estancia de San Nicolás por el santo San Nicolás Tolentino, y de la Garza por toda la familia de la Garza que hubo ahí. Pero también San Nicolás incluía en aquel tiempo, incluye todavía, porque ahí está la hacienda Santo Domingo. Santo Domingo es una de las comunidades más antiguas en Nuevo León, que ahorita ya es una avenida y ahí está todavía lo que fue el casco de la hacienda y casas de sillar muy bonitas, pero ya está absorbida por la urbanización. Por la urbanización, definitivamente. Y también pertenecían a San Nicolás el Topo de los Ayala, que es donde se hizo General Escobedo, el Topo de González, que es parte ahora de Monterrey. O sea, San Nicolás sufrió ciertas disecciones, le quitaron terreno, perdió terreno, por eso es muy chico, San Nicolás es un territorio muy chico. Ya ahorita ya está sumamente urbanizado, si hay algunos terrenos libres, que de pronto veremos hechos edificios, definitivo, claro. ¿No? Fíjate, es interesante toda esta evolución que se ha dado en San Nicolás. Quedó, digamos, rodeado. En la hacienda Santo Domingo se la dieron a Domingo Manuel, que yo digo que era tlaxcalteca, con ese nombre. Y lo matan también los indios. Interesante. Hay otras partes de las tierras que le dieron a estos colonizadores, a Pedro de Íñigo, que era carpintero. Y todos hace ver que era afro. Era carpintero, pero estuvo con Carvajal, y estuvo con Diego y con Gaspar Castaño de Sosa, igual que Diego Díaz de Berlanga. Entonces son gente que vinieron desde un inicio cuando se formó el nuevo Reino de León. Y también a Pedro Íñigo lo mataron los indios. Y a Pedro de la Garza luego se pelea con un monzón acá también por los rumbos a Saltillo. Y lo mata el monzón. Por eso te digo, es un inicio medio trágico de lo que es San Nicolás. Muerte. Y luego, de una vez, vamos rapidito, porque vamos al personaje. ¿Cuándo se crea San Nicolás? Todas estas tierras que estamos hablando de Diego Díaz de Berlanga pertenecían a la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey. Es que se fundó San Nicolás el 5 de febrero de 1597. Pues no se fundó. Era una hacienda, parte de Monterrey, hasta 1830. Y se funda por una cosa extraña, la más extraña en el país, tal vez en el mundo, ¿sí? Por motivo de elecciones. En 1830 se hacen las elecciones y no quieren ir a levantar la votación hasta San Nicolás. Hay que recordar que San Nicolás no está como está ahora. Claro. Allá estaba un ranchito una estancia de ganadera, ¿no? Y había gente, pero había que levantar la votación, pero si llovía, para ir a San Nicolás había que pasar 10 arroyos y lodazales y demás. No, entonces lo hicieron municipio por cuestiones electorales. Y luego, ¿y cómo lo hicieron? Si nosotros no lo pedimos, la gente no pedimos. Estuvo del 1830
a 1838 y no se había hecho ni una calle ni nada. Ya era municipio, pero... Sí, y luego les dice el gobernador, ahí les vamos a mandar 300 pesos para que empiecen a hacer la capilla, ni eso. Y ya finalmente, ya para 1840 más o menos, ya se empieza a organizar y se crea ya el municipio. Tiene ese nacimiento extraño, fíjate. Sí, sí, sí. Es increíble, porque ningún otro de los municipios de Nuevo León, y creo que de México, se haya hecho por motivos electorales. Desde luego. Fíjate, desde 1830 salió eso. Medio extraño, ¿no? San Nicolás también pierde terrenos allá con Apodaca, el Mezquital. El Mezquital pasa a ser de Apodaca. Era parte de San Nicolás. Sí, todo Escobedo era San Nicolás. Entonces, ahí le van cercenando terrenos, van quitando. Y queda en lo que es muy reducido. Es el único municipio que tiene muy claro sus límites, porque en la época de Alfonso Martínez Domínguez, del gobernador de los 80s del siglo XX, manda a todos los pueblos, hagan su fondo legal, porque había gente que no pagaba impuestos. No, es que yo pertenezco a Garza García, no a Monterrey. Y les apretaba a Monterrey. No, yo pertenezco a Garza García, porque están en los límites, ¿no? Claro. Entonces, comisiona al profesor Rogelio Villarreal Gallegos y él hace un trabajo, pero te dice, pues esta calle, Avenida Los Ángeles, este lado, la acera norte es San Nicolás, la acera sur es Monterrey. Las calles dividiendo, como sendero ahorita en San Nicolás, que divide a Apodaca de San Nicolás y también de San Nicolás de Escobedo. Escobedo, sí. Fíjate, es interesante. Pero se hizo en aquella época una laraca, Eder, tremenda. Se empezaron a pelear. No, mis límites son allá, no, que sí que... Y don Alfonso dijo, párenle, mejor párenle, porque cuando se trata de tierra se hacen pleitos grandes y graves. Claro. Ya lo hemos dicho aquí. Algunas gentes, eso dicen los pueblos, ¿no? Que el vecino te puede ser gane con la señora, pues unas cachetadas, o a ver, muy raras veces pasa mayores, pero que no te arrebaten 10 centímetros de tierra, te van a correr la barda ahí 20 centímetros. No. Se van pleitos. De ahí aparecen las viejas rencillas. Claro. Sí, ¿verdad? Los viejos pleitos. Los viejos pleitos, ¿verdad? Fíjate, es parte de estas historias que están en nuestro estado. La primera acción para un escritor, un investigador, y tienes que difundirlo cuando lo haces, pues es que te guste. Claro. Que tú te sientas muy a gusto. Cuando tú no te gusta lo que escribiste, lo que dijiste en un programa, caray. Entonces tienes que revisar. Pero a veces dices, oye, me salió muy, muy bien, ¿verdad? Y aparte los datos que se han dado a conocer en ese programa también son increíbles. Sí, yo nada más me acuerdo cuando el licenciado Mario Gámez mencionaba, a ver, Tito, tengo miedo, ¿qué vas a decir, Tito? Sí. Pues, pero es como en ese programa, vamos a hablar de un personaje, dimos la introducción de lo que es San Nicolás. Claro, habría que hablar, pues yo resido en San Nicolás, soy de Sabinas, pero tengo muchos años de residencia en San Nicolás, soy nicolaíta, entonces me gusta la historia de San Nicolás. De una historia que en 1984 estaba Rogelio Villarreal Garza de alcalde e invita a Celso Garza Guajardo, gran amigo, compañero, el cual extraño mucho, y a Gustavo Garza Guajardo, hermano de él, también que fue compañero mío en la secundaria y maestro y demás, e hicimos el libro San Nicolás, páginas de historia, porque no tenía una historia San Nicolás. Había una con datos muy aislados y demás, un librito, pero ahora ya hemos documentado mucho de la historia de San Nicolás y falta todavía. Esto hay que animar ya al alcalde actual para que ir haciendo ya más textos de la historia de San Nicolás. Ya he participado con diferentes textos, pero hay que darle más forma. Siempre mira, pues en 1967, 70, pues yo creo que no llegaban a 25 colonias en San Nicolás, ¿eh? Fíjate, el casco de la población ya estaba la Chapultepec de 1934. La Náhuac, el sector oriente, la carretera yendo al oriente, en 1942. La del poniente en 1944. Las Puentes empiezan en 1965 o 63 por allá. Y nadie quería ir a comprar allá tierra. Está muy lejos, que va a ser allá muy lejos. Ahora,
no sé en cuántos sectores, las puentes como 40, no sé cuántos irán allá, ¿verdad? No, y se venden muy bien los terrenitos o las casitas por aquellos rumbos. Ahora, en aquel tiempo cuando yo llegué aquí, mira, yo trabajé en la colonia Santa María, que está por Avenida Santo Domingo, voy a decir el negocio, pues, para que se ubique la gente, en la Horrera Santo Domingo, enfrente. En aquel tiempo no había horrera, estaban las vacas por todos lados, y corrales y demás, ¿no? Me ofrecían, ahí pues era profesor, media manzana por 3,000 pesos y no la compré. No, no es quitarles que vengo a hacer aquí, que el otro, ¿no? La inversión Sí, y todo. pues sí, pero no digo el epíteto que me aplico por no haberlo comprado. Pues resulta que ahora me separo una barda de ese terreno, nada más. Mira. Y el terreno que ahora tengo pues, de chiquito comparado con, fíjate. Lo que te vendían en aquel Y entonces. teniendo el dinero, aquella época en que los Volkswagen valían, Estuviéramos rentando ahí o algo. valían 11,000 pesos los bochos nuevos en aquel tiempo. ¿Qué tiempos? Qué tiempos, ¿verdad? Y sabes que con 3, 4 meses de sueldo lo juntabas. Le costó un carro. Pero Era eran más otros fácil, tiempos, ¿no? eran otros No, ni me tiempos. acuerdo porque me pongo a llorar. No, a los que no nos tocaron, Tito. Pues, En aquel tiempo también, yo recuerdo que mi abuelo materno, don Antonio Villarreal Garza, un hombre, 85, ojos azules, con una voz, una personalidad tremenda. Veníamos acá a Monterrey y me decía, compren terrenos acá para Suazua, para acá, para Escobedo, toda esta parte van a valer mucho. En aquel tiempo valía 10 centavos el metro cuadrado. Y me ofrecieron en una ocasión en un fraccionamiento que se llama San Luis, que ahí está todavía, exactamente donde vas por la carretera nacional, donde el entronque a Suazua. Sí. En la esquina noreste, fraccionamiento San Luis. Valían 300 pesos los lotes. Me ofrecían 10. Y yo teniendo el dinero en la mano y no los compré. Ahora fíjate lo que vale. Lo que vale. Pero bueno, es parte de la vida. Y luego ahorita, por ejemplo, decías con 2, 3 meses de sueldo podrías comprarte un carro. Sí. Ahorita le platicas eso a los chamacos y no lo creen. No. Para comprar un carro ahorita. Ni algunos adultos, bueno, de 40 años, tampoco te lo creen. Uh-huh. Que te digo, oye, yo después de que sería 5 años de maestro, ya había comprado 2 casas. Fíjate. Claro, los intereses eran fijos, sí. no eran variables. No, ahorita. No, ahorita. Pero bueno, es parte de la vida también, son parte de estas historias cotidianas que están muy relacionadas con San Nicolás. En San Nicolás, ahora, últimamente hay mucho gusto por la historia también. Como en todo lo que hemos sembrado en todo el área metropolitana y en Nuevo León, mucha gente se interesa en historia. Claro. Se hacen cada mes jornadas de historia, jornadas culturales de historia, ¿no? Leslie Guzmán, si no mal recuerdo, es la promotora ahí en la colonia Anáhuac, en la Pérgola, y hay charlas de historia, ¿no? Y avaladas por el director de cultura y por el alcalde. Hay alcaldes que les gusta la historia, ¿no? Y apoyan estos esfuerzos. Bueno, dentro de estos esfuerzos hemos encontrado un personaje que ya lo manejan los libros de historia de Nuevo León, porque fue regidor de Monterrey, fue alcalde de Monterrey y fue gobernador del estado. Pero además fue tesorero de la nación, diputado constituyente, fue de los que firmó la Constitución allá en la Cámara de Diputados Federales en 1917. Pide permiso y se viene una elección para gobernador de Nuevo León. Es gobernador de Nuevo León. Y luego como gobernador de Nuevo León es el que promulga la Constitución del 17 aquí en Nuevo León. Muy interesante. Está más o menos de 1917 a 1920 cuando hay una elección muy extraña que ya hablamos una vez aquí. Y finalmente, era muy amigo de Carranza, de Luciano Carranza, y finalmente fue cónsul en Los Ángeles, creo que Los Ángeles. Ya en 1900, ya cuando matan a Carranza, se retira de la vida pública y viene aquí a su negocio en Monterrey, porque hay que decir que fíjate por qué saqué los terrenos, fíjate, para allá tiene su miga. Para allá va la historia. Porque Nicéforo Zambrano, muy hábil, compró muchos terrenos. Él es un personaje que nació
en la Hacienda Santo Domingo, en Santo Domingo, y nace en 1861. Bueno, ya cuando empieza a ser como político, pero las primeras actividades de su vida fue conductor de carromatos para llevar mercancía, pero no tenían uno, tenía 30, 40. Y yo aquí le he dicho a la gente, incluso a Mario Gámez cuando se sorprendió, oye, es que tener un carromato de 4 ruedas tirado por caballos o mulas era como tener un tráiler. En aquellos caminos feos y no había pavimento, no había nada. No, nada. Había que llevar incluso escolteros, gente que te escoltara porque te asaltaban, ¿no? Y Nicéforo Zambrano tenía un negocio de esa naturaleza. Él, principalmente como joven, pues aprendió el negocio conduciendo carruajes de este tipo, Claro. para llevar mercancías. ¿Hasta dónde llevan mercancías? A Parras, a Matamoros, a Linares, a Cuatro Ciénegas. En ese ínter pues, se relacionó con los Carranza, en Cuatro Ciénegas, se relacionó con los Maderos en Parras, y luego pues ya se hace empresario de estos vehículos Ujú. que ahora son como si fuera un tráiler. Claro. Y la gente le dice, es que traía un carretón o un carromato ahí con... Ah, era pobre, qué pobre. Como aquí lo he dicho yo con José María Morelos y Pavón, el gran héroe de la independencia. ¿Qué personaje? Era arriero. Ay, pobrecito, era arriero. Tenía 40, 60 mulas. Y en las mulas que cargaban en los medios de transporte que había. Claro. Es como, yo les decía, es una mula, era como si fuera un tráiler, un camión, haciendo lógicamente, reservándonos todas las proporciones. Claro, claro. Entonces Nicéforo Zambrano desde muy joven, y aquí que ya estaban las negociaciones de, a ver si te suenan algunos, el apellido de los Maiz. Ujú. ¿Cómo no? Don Francisco Maiz, tenía una tienda enorme de origen español, y luego las mercancías la requieren en tal pueblo, ¿y qué? Pues hay que llevarlas. Tenían distribución de esas mercancías. Iban a Parras, ya te digo, a Montemorelos, a Linares. Fíjate que utilizaban mucho para ir a Montemorelos, a Linares, irse acá por Cadereyta, Ajá. Cadereyta Allende. En Allende, a veces se iban acá por Santiago, pero más difícil por los ataques de los indios primero, también por los bandoleros, pero además porque el terreno es muy suelto. Tú te vas en este Valle del Guajuco tan hermoso que una gente todavía tiene en la mente, llamaré Cañón. Cañón está labrado por un río, ya lo hemos dicho aquí. Pero ahí hay mucha tierra negra, muy buena para el agricultor. Sí, pero de 1 metro. Entonces las carretas y carretones se atascaban, Claro. se mortificaban, se descomponían. Entonces llegaban a Allende, y ahí en Allende había gente que reparaba Claro. estos vehículos. ¿Cómo se llamaba el lugar? El Rancho El Reparo. Era el nombre de Allende antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí reparaban diligencias, carromatos, carretones. Rancho El Reparo, Carretones. Claro. Entonces, en eso andaba José Nicéforo Zambrano Cavazos. Y a propósito, el Cavazos, algunas gentes aseguran que surge de ahí, de la hacienda Santo Domingo, en San Nicolás. Los originales Cavazos que llegaron eran de origen italiano. El Cavazos es un apellido de origen italiano, según algunos genealogistas. Hay que consultarlo para no meter el pie. Claro. Entonces, Nicéforo pues se va haciendo de muchos conocidos, personaje que le gustaba leer, que era culto, y que no le interesaba también la cuestión política. Pues, y al andar de pueblo en pueblo, pues te haces un conocedor de cómo está la situación. Y si acá tenías de amigo a un gobernador o a un alcalde, pues le platicas, oye, allá en tal pueblo está eso y anda cosas así. Acá, y sabía medirle el clima, medir el clima político, ¿verdad? Cómo anda la temperatura política y quiénes eran los buenos. Depende para al gobernante que estaba, ¿no? Quiénes eran los buenos, quiénes son los malos, quiénes te pueden ayudar, quiénes iban a oponerse en cierta cuestión de tipo político. Entonces es un personaje que se empieza a relacionar muy bien, que con visión económica también. Como te decía, le va bien en los negocios y empieza a comprar terrenos. Y muchos terrenos de aquí en Monterrey eran de ellos, de la familia. Sabía qué hacer para la compra de estos terrenos. Te pongo lo comparo con un hecho actual, A ver. con los Montemayor. Uh-huh.
que son los dueños del hotel, mucho tiempo fueron o son los dueños todavía del Hotel Monterrey, que está aquí en Zaragoza y Morelos. Morelos, sí, claro. Y que donaron el terreno para hacer la secundaria en la número 2 en la Colonia Independencia, Jesús M. Montemayor. Ellos compraron muchos terrenos. Todos esos terrenos donde está Gonzalitos, ahí ya es una empresa de juguetes que la van a quitar. Sí. Era los Montemayor. Y muchos. Galerías. Bien. También. Lo que van a hacer ahora, esa calzada que va a cruzar de Morones son terrenos de los Montemayor. Van a hacer la comunicación entre Morones y ¿cómo se llama? Y Las Torres o Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Pero también van a beneficiar los terrenos. Ellos van a poner dinero también. Porque pues ya están planeando 2, 3 torres de departamentos. Claro. Parte de, ¿no? Pero esos terrenos tienen desde hace 90 años o 100 años, los Montemayor. Y así de Zambrano debe haber todavía algún terreno por acá libre. Porque ya lo demás o lo fueron rentando o lo fueron vendiendo. Claro. Pero es parte de la visión de un individuo que andaba también no tan solo en el negocio, sino en la política. De hecho, podemos considerar que el primer gobernador constitucionalista, después de que se aprobó la Constitución del 17, fue Nicéforo Zambrano. Muy ligado, ojo, a las élites económicas locales, donde ya estaban muy fuertes los empresarios de la cervecería, de la fundidora y de otras fábricas y empresas. Y tenían incidencia, y tenían mucha incidencia en la política. Entonces, Zambrano juega un papel muy interesante en todos estos hechos. Perfecto, Tito. Pues este programa, ¿cómo lo vamos a titular? José, Nicéforo Zambrano, personaje, Nicolaíta Ilustre. Nicéforo Zambrano, Nicolaíta Ilustre. Nicolaíta Ilustre, ¿por qué razón? Porque va con cierta tendencia, ¿no? Claro. A que el ayuntamiento y el alcalde, que forma parte del ayuntamiento de San Nicolás, le dé la importancia que merece a este personaje. ¿O los propios ciudadanos también? No, claro, esto sería ya con alguna situación que se tiene que platicar y demás, porque es injusto que tiene una callecita pequeña, hay una escuela secundaria que haya su nombre, pero yo creo que es el Nicolaíta más ilustre de San Nicolás. Y no hay una estatua. No hay nada que le reconozca. Hay que hacer una estatua. ¿Dónde? San Nicolás todavía tiene, hay avenidas muy amplias y camellones, y hay lugar donde, pero es un personaje, Nicolaíta. Oye, fue tesorero de la nación, claro. Fue diputado constituyente, él promulgó la Constitución acá también, ¿verdad? Fue regidor y alcalde de Monterrey. No hay tantas cosas tan interesantes de este personaje. Nicolaíta Ilustre, Nicéforo Zambrano. Nicéforo Zambrano, Nicolaíta Ilustre, en este actuar político. En 1903, porque luego en estas andanzas va a Cuatro Ciénegas y establece una industria vitivinícola allá en las tierras de Carranza. Se hace amigo de todos los Carranza. También en esto de andar yendo a Parras, se hace amigo de Jesús L. González, pariente de los Maderos, pariente político, que también tiene negocios en Parras, se hace amigo de los Madero. Y en 1903 ya se radica en Monterrey, porque allá sus negocios acá y no sé si le ha de haber ido bien o no en la industria vitivinícola, porque ya había otras gentes que ya estaban creciendo más. Claro. Y entonces viene acá y se pone en contacto, ojo, con los hermanos Flores Magón. O sea, era de tendencia liberal. Si bien sabía aprovechar muy bien los beneficios del capitalismo, porque él era un empresario, pero las ideas, ¿por qué razón? Porque aquí estaba Bernardo Reyes, que no dejaba actuar a mucha gente, ¿no? Claro. Y hay que recordar que ese año 1903 se presenta una fuerte oposición a Bernardo Reyes, se van a hacer elecciones y se hacen grupos contrarios a Bernardo Reyes, pues se reelegía igual que don Porfirio, ¿no? Entonces, y tienen a un candidato, licenciado Francisco Reyes, también ha pedido Reyes, ¿no? Oye, se hace una manifestación enorme a favor de Francisco Reyes, que es parte de la Alameda, y llegando acá, la clásica vuelta, se vienen acá por Zaragoza, y en Zaragoza y Morelos, más o menos por ahí, la manifestación es atacada por la policía de Bernardo Reyes. Y hay heridos, hay muertos y heridos, ¿no? Entonces, ahí empieza la gente, ¿qué está pasando en este país, no? Y los ímpetus de ahí, a Francisco Madero, él no vio la represión esa, pero sus familiares le platicaron. Oye, en Monterrey pasó esto, tal. De ahí Madero va madurando
su cuestión democrática. Oye, es que este país necesita cambiar. Claro. Mínimamente, si no vamos a luchar contra don Porfirio, porque está muy fuerte don Porfirio, pues, ¿por qué nos quiere imponer a un presidente, a un vicepresidente que no queremos, no? Y entonces saca su libro La sucesión presidencial en 1908. Y ahí menciona de estos hechos, ¿no? Bueno, ahí andaba metido Nicéforo Zambrano y más adelante van a hacer, va a participar en la rebelión maderista. Era, si no con las armas, él y otros personajes se dedicaban a contrabandear armas de fuego para los revolucionarios y triunfa Madero. Ya pues es otro mundo, ¿verdad? Ya diferente. Y él era maderista. Cuando ya a Madero lo sacrifican por Victoriano Huerta y demás, aquí tenemos la imagen fíjate, el viejón, patriarca. Los que están viendo la televisión en Gamavisión, en ICI Canal 80, pueden ver aquí la imagen de don Nicéforo Zambrano, muy del corte de Bernardo Reyes. Sí. La foto, pues ya había mucha fotografía, y fíjate, la pose del patriarca, no Claro. sentado en un sillón y demás. A ver si tenemos otra pues, donde está con la familia también, creo, por ahí. Y es un personaje muy interesante Nicéforo Zambrano, ¿no? Entonces, seguimos. Cuando ya asesinan a Madero, él era alcalde de Monterrey. Pues para afuera. Estuvo 2, 3 veces, por decir de febrero a junio de 1913. Pues llegaron los contrarios. Y estos empezaron, Nicéforo Zambrano, Jerónimo Siller, Juan M. García, eran empresarios, pero eran maderistas. Y lo manifestaban. Entonces los apresan y los mandan a México. Órale, allá que los fusilen. Pero allá intervienen 2 personajes. Jerónimo Treviño, que era nuevo leonés, general muy interesante, que fue gobernador, y el hijo de Bernardo Reyes, a favor de ellos. Y los liberan de la cárcel, y se liberan de la muerte, definitivo, ¿no? De ahí se van a Cuba, a La Habana, luego a Texas. Y en Texas se van a unir a los clubes, a los grupos constitucionalistas en contra de Victoriano Huerta. Pasan acá, siguen contrabandeando armas y ayudándole a los revolucionarios carrancistas. Pues además Carranza era amigo. Uh-huh. Alguien dice que era compadre, pero no, la verdad yo no puedo asegurarlo porque no hemos encontrado el documento que haya bautizado a algún hijo, claro, o que Carranza le haya bautizado. Probablemente. El que sí era compadre era Manuel Amaya, que también fue diputado junto con Nicéforo en el Congreso Federal cuando aprobaron la Constitución. Manuel Amaya, originario de Candela, y que fue diputado por Nuevo León, era muy amigo de Carranza y también de Nicéforo. La actuación de ambos en el Congreso Constituyente no fue muy radical, porque había los radicales, los que propusieron la educación, los cambios de la educación, al reparto de la tierra y todo eso. Esto no era, que Carranza era moderado, pero había acelerados allá en el Congreso, la izquierda, la izquierda, algunos con ideas socialistas, lógico, que es lo que plasman estos artículos muy revolucionarios en la Constitución de 1917, que es la que todavía nos rige, sí, que la han reformado y no sé, digo que violado cada rato, uh-huh, todavía. Entonces, Nicéforo pues, viene acá, está en la toma de Monterrey, ya la definitiva, la de mayo de 1914, porque hubo un intento previo en octubre de 1913, uh-huh, y son derrotados los carrancistas, y ya viene el 14, a raíz de retoma su mandato como alcalde, pero empieza a tener problemas con los mismos revolucionarios, porque había unos radicales, como Jesús Garza Siller, Chucho Melenas, uh-huh, personaje interesantísimo, Eder. Algún día tenemos que hablar aquí. Él fue maestro de matemáticas en el Colegio Civil. ¿Pancho? No, Jesús M. Siller. Se llama Chucho Melenas. Porque traía atrás, el que tiene pelo rizado se le hace como una cola de pato, uh-huh, en la parte de atrás, tendiendo el pelo a rizarse, ¿no? Sí, claro. Y le decían Chucho Melenas. Un personaje interesantísimo, fundó la Sociedad Astronómica, aquí era culto, persona culto.
con más de 500 personas, él y su esposa, y hacían observaciones de las estrellas y la luna en el techo del Colegio Civil, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no era un personaje, pero dirigía el Observatorio Meteorológico del Colegio Civil, al cual yo conocí. Aquí en el edificio del Colegio Civil había una escalera y aparte allá arriba estaba el Observatorio Meteorológico y reportaba el clima, presión, humedad, lluvias, todo, día por día, muy interesante. Y lo dirigió, entre otros, Chucho Melenas, maestro de matemáticas. Viene luego la Revolución Constitucionalista, la de Carranza, y Chucho Melenas se va a integrar ahí, pero eran radicales. Ya estaba José Heráclito Santos, originario de Bustamante, que le llamaban el Cabezón, por obvias razones. Personaje jovencito, brillante, dicharachero, cuentachistes, cantaba, animaba las reuniones con los revolucionarios, muy joven, que fue lo que le siguió luego de gobernador a Nicéforo Zambrano, José Heráclito Santos, y estaba también el profesor David G. Berlanga, que su familiar es originario de Montemorelos. Era socialista, comunista, y echaba predicas de socialismo y demás. Entonces estos eran los que, y otros jóvenes, porque llegaron a generarlas a los 23 años de edad. Muy jóvenes. Muy jóvenes, pero bravos, inteligentes y bravos para el combate. Era de los que andaban adelante en el combate, no los que dirigían el combate de la lomita. Aguerridos. Pues están ganando, compadre, vámonos. Son los primeros que se iban, los generales. No, estos no. Se tienen acá. Los centrones. A Berlanga lo hirieron en el combate de 1913, en octubre, en la fundidora, porque él iba adelante. No, entonces, estos criticaban mucho a Nicéforo Zambrano y a Juan M. García y a Alfredo Pérez, a Jerónimo Siller, que eran gente de la clase media para arriba, pudiendo, que eran maderistas, pero no andaban en el combate. Yeah. Y luego se burlaban de ellos, porque hay en la prensa esas burlas, en algunos documentos, y algunos testimonios en libros. Hay un libro muy interesante que se llama Con Carranza, son 2 tomos que se publicaron por entregas en el periódico El Porvenir en aquellas fechas de los 20s, y luego te vendían las pastas. Ahí dicen, no, se ponían el traje militar y andaban en el caballo con trajes militares, si nunca han andado en combate, pero ellas ayudaban a la revolución de otra manera. Entonces le dan la alcaldía, le regresan la alcaldía que había ganado Nicéforo, y lógicamente Chucho Melenas y estos se enojan. Se enojan no tanto porque la alcaldía se la había ganado, por las actuaciones. A Chucho Melenas le dan el ser el director de la cárcel, que estaba donde está el Círculo Mercantil Mutualista. Entonces metió a la cárcel a alguno, un borrachín que andaba por ahí. En una cantina que tú tendrás alguna reminiscencia. En la cantina más antigua de Monterrey existía, el Lontananza, enfrente del Mercado Juárez. Y entonces hay un expediente fabuloso donde el secretario particular, un connotado escritor de Nuevo León, secretario particular de Nicéforo, pues salió de ahí de Lontananza, ahí con una dama de esas, de la vida alegre, ¿verdad? De la vida airada. Y se fue en un coche de sitio y andaban en la calle embriagándose y disparando la pistola. Pues los detiene Chucho Melenas. Pues resulta que los detiene y se va y regresa a las 3 horas a la oficina. ¿Qué pasó con los presos? No, ya están fuera. ¿Cómo? Ordenó el alcalde que los soltaran. No, el alcalde era Nicéforo. Y ahí es. ¿Y cómo sabemos eso? Pues ya encontré el expediente ahí en el archivo del Estado de este pleito entre los revolucionarios. Sí. Entonces, Chucho Melenas le decía al general Antonio Villarreal y a Pablo González y a Carranza, oye, pues estas gentes, si queremos moralizar al pueblo, que no anden haciendo escándalos en la calle, andan visitando centros nocturnos, y resulta que el primero que cae es la gente del alcalde. Y hay todos esos pleitos entre ellos, Sí. Muy interesantes, ¿no? Pero bien, como quiera, el Nicéforo Zambrano tenía todo el apoyo ya de la élite económica, que ya empezaba el famoso Grupo Monterrey. Ya influía. Ya influía en las decisiones económicas y políticas. Sí. Ya te digo, Zambrano fue el primer gobernador constitucionalista que hubo en Nuevo León, apoyado por las clases, ¿verdad? Aquí está, en esta imagen que tenemos a los de gente de radio, está Nicéforo Zambrano con un grupo de amigos,
cuando ya fundaron el Partido Constitucional Progresista, que es el que lo va a llevar a la gubernatura. Porque se empezaron a crear una serie de partidos. ¿Por qué hago la aclaración? Una de las cosas que influyó para que llegara Nicéforo Zambrano a la gubernatura es que en la Constitución del 17 se empiezan a establecer las bases de los obreros, que los obreros tienen que trabajar 8 horas y el salario mínimo y demás. Entonces, se hace un partido que se llama Partido Obrero Popular. Y los pudientes de Monterrey, los empresarios, oye, pues les están dando muchas alas a los obreros, así, claro. Esto nos va a perjudicar. Entonces, ellos van a apoyar a Nicéforo Zambrano, que llega. Y la gubernatura de Nicéforo no estuvo exenta de huelgas, ¿eh? Hubo huelgas en la fundidora, en las textileras, en varias partes, porque la gente ya había despertado y ya no podías ir a reprimirlo como lo hacía Porfirio Díaz. Claro. Entonces le causó problema eso. Y otra de las broncas muy fuertes que tuvo Zambrano fue 2 epidemias al mismo tiempo de viruela, que supuestamente ya está bien controlada. A nosotros todavía de pequeños en las escuelas nos ponían la vacuna contra la viruela. La otra, la influenza española, que es por primera vez que se conoce en el mundo, y llega a Monterrey, y llega a Nuevo León, y llega a México, y llega al mundo. Y causa muchas muertes. Claro. Y esta influenza, por ejemplo, se le llama española, no porque se haya nacido en España, en Estados Unidos, en una base norteamericana, en la Primera Guerra Mundial, ya para terminar, estamos en 1917, le dicen al presidente, oiga, pues mándenme estos escuadrones para allá, creo que en California está esa base. Señor, no puedo mandar, están enfermos. No, mándalos así. Van a España, y allá contagian a medio mundo. Por eso se llama influenza o gripe española. Sí. Yo creo que, y esto le toca órale, pues tú te imaginas la bronca que traía con sus propios correligionarios, claro, con los obreros, con los campesinos exigiendo tierra, luego la viruela, luego la gripa española, y aparte, lo que no falta en Monterrey, desde 1913, 12 o 13, una sequía. No había víveres porque no había agua. Y ahí se la juega muy bien Nicéforo, porque consigue furgones del ferrocarril cargados de semillas de trigo, de maíz, de frijol y demás, pues para repartirte a la gente, claro, ¿no? También sobresale en su gobierno una junta de beneficencia para los pobres. Son partes, porque si vemos por un lado algunas cosas donde fallaba en su gobierno, pero había otras cosas que lo avalan. También hay que comentar otro hecho. Cuando es tesorero de la nación y luego lo nombran también jefe del departamento de emisión de moneda, de billetes, pues lo primero que hace es juntar todos los billetes falsos y que habían hecho los revolucionarios. Bilimbiques le llamaban. Entonces, juntan una gran cantidad. ¿Y esto qué? Pues ya a la gente, este papel decía que valía $1, pues ya le dimos 50 centavos, que no vale más. Y te estamos dando nomás para que no te quedes sin nada. Juntaron unas lomas de bilimbiques, de billetes falsos, y los incendiaron. Hay fotos de esa, allá en México, él dirigiendo ese proceso interesante. Luego, ya para terminar, no sé, ya creo que ya nos vamos. Un minutito nos queda. Sí, termina la gubernatura, en 1920 se hacen elecciones, hay 4 prominentes carrancistas disputándose el poder, entre ellos el general Marciano González, que él patrocinó la fundación del periódico El Porvenir. Pero el Porvenir que tenemos todavía, decano de la prensa regiomontana, resulta que era con tendencia a un candidato. Así nació El Porvenir, cuestión de tipo político. Y estaba el Cabezón Santos, el más joven de todos, y Deodoro de la Garza, y había otro más, no recuerdo el otro. Eran 4 candidatos. Resulta que ganó el que menos votos tuvo, porque se inconformaron. El otro era Alfredo Pérez, creo. Se inconformaron, se pelearon todo, y que se robaron las urnas, cosa que ya se usaba aquello, ¿no? Desde ese entonces. Sí, que trajiste acarreados y una serie de cosas. Entonces Carranza mete la mano desde México y va a ser el Cabezón, el que menos votos tuvo.
pero como estaba el control férreo de arriba del caudillo, Pedazo. de Dazo, y a Nicéforo no le agradaba el Cabezón, porque era de los que le había atacado a su gobierno estatal, el estado, pero finalmente el Cabezón Santos en 1920 llega a la gubernatura. De ahí Carranza lo nombra cónsul a Nicéforo, se va, matan a Carranza más adelante y resulta que Nicéforo renuncia y se viene a Monterrey. Muy bien. Aquí también está con algunos de su gabinete, Nicéforo, muy de la época, con esas barbas y distinguido el personaje, ¿no? Hay otra por ahí que no está con la familia también. Muy bien. Pues así estamos cerrando este programa, Tito. Nicéforo Zambrano, Nicolaita Ilustre. El cual merece un reconocimiento de parte del pueblo y las autoridades, y lucharemos en ese sentido. Lo haremos con el alcalde, con Leslie, que es muy activa, y con el director de Cultura, para ver qué podemos hacer con este personaje, el personaje más ilustre de San Nicolás. Con eso te digo todo, ¿eh? Perfecto, Tito. Pues ahí está la iniciativa, hay que darle seguimiento y por lo pronto usted ya sabe un poco más de la vida, la historia de Nicéforo Zambrano, Nicolaita Ilustre, Tito. Bueno, pues son simplemente serenidad y paciencia, mucha paciencia, que diría uno, en ciertas épocas del año se requiere más. No, ya ahorita, en todas las épocas y a toda hora. Es que antes, es que la hora pico. ¿Cuál hora pico? La hora pico son todas ahorita. Entonces, tranquilícese, contrólese, el cerebro es el que ordena nuestro cuerpo. ¿Para qué estás sonando el claxon si hay 20 carros adelante de ti y no pueden avanzar? ¿Para qué? No nos va a dar alas. Serénate, prende la radio, Dominio 96.5 FM y la tranquilidad del mundo. Viernes de historia. Viernes de historia. Llegas. Y la otra, pues sé precavido. Te va a agarrar los embotellamientos. Llévate un cafecito, llévate algo. Ahí estás tranquilo, sacas tu panecito. Es lo mismo. Ojo, fíjate lo que voy a decir. Cuando va uno, yo voy a Sabinas, o a Saltillo, yo me voy con provisiones. Llevo café, agua, refrescos, botanas y demás. Te toca un embotellamiento de 4 o 5 horas o hasta de 10 horas como ha habido y no llevas ni papel del baño, caray. Hay que estar prevenidos. Hay que ser prevenidos. Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Recuerde que manejar en Monterrey es un deporte extremo. Cuídese y cuide a los demás. Disfrute su fin de semana. Esto fue el Viernes de Historia. Buenas tardes.